Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la programación en Android. Sobre todo primero los componentes principales en Android. Los componentes principales en Android son las vistas, que son los elementos que componen la interfaz de usuario de una aplicación. Por ejemplo, un botón o una entrada de texto. Un layout también es un componente principal en Android, que son el conjunto de vistas agrupadas de una forma. O sea, vamos a disponer de diferentes tipos de layouts en nuestra programación en Android para organizar las vistas de forma lineal, en cuadrícula o indicando la posición absoluta de cada vista. También, una aplicación en Android va a estar formada por diferentes elementos básicos en conjunto que son coloquialmente conocidos como las pantallas de aplicación, que son lo que vemos cotidianamente. Ok, un servicio también es un proceso que se ejecuta detrás, o sea, es como la parte back de lo que es la programación en Android, que es detrás y no tiene necesidad de una interacción con el usuario. Es algo parecido a un demonio en Unix o un servicio en Windows. Pueden ser locales, de igual proceso, de procesos separados o remotos. Los intent o intenciones en Android representan la voluntad de realizar alguna acción, como realizar una llamada telefónica, visualizar una página web, entre otros. Existen 4 formas de usar un intent, que puede ser al lanzar una actividad, al lanzar un servicio, al enviar un anuncio broadcast o al comunicarnos con un servicio. Bueno, al llegar las tablets, que es lo que conocemos como tablets, iPads, entre otros, esto trajo un problema a las aplicaciones de Android. Ahora estas deben soportar pantallas mucho más grandes. Por ejemplo, la Samsung Tab 2 tiene pantallas hasta de 10.1. Son pantallas que son súper grandes comparadas a lo que es una pantalla telefónica o un reproductor, que es para lo que se había diseñado originalmente las aplicaciones Android. Por eso ciertas veces cuando tenemos ciertas aplicaciones en las tablets son más lentas o simplemente se distorsionan mucho las imágenes. Es por esto. Ok, también tenemos los que son los receptores, que son lo que recibe los anuncios y reacciona ante los anuncios de tipo broadcast. Existen 4 anuncios principales de tipo broadcast. O sea, los tipos broadcast son los que nos entran directamente al teléfono. O sea, como si fuera fugaz, entra de una vez. Puede ser la batería baja, como cuando de la nada nos tira un sonido y comienza como a aparecer una batería roja en la pantalla. Bueno, eso se le conoce como un mensaje broadcast y es uno de los más comunes. También las llamadas entrantes, que es cuando nos están cayendo las llamadas telefónicas. Y las actualizaciones nuevas del Play Store, que es con lo que manejamos en Android. O sea, ciertas veces nos llega como tiene una nueva actualización de WhatsApp, tiene una nueva actualización de Facebook. Todo eso son mensajes broadcast de tipo común. O sea, son los mensajes más comunes que hay en la programación Android. Ok, en muchas ocasiones las aplicaciones instaladas en un terminal Android necesitan compartir información. Android define un mecanismo estándar para que las aplicaciones puedan compartir datos sin necesidad de comprometer la seguridad del sistema de ficheros. O sea, es decir que esto no se compromete a un solo tipo, sino es bien amplio. La programación en Android es una programación súper amplia, no es rígida para nada y en verdad es bien sencilla siempre y cuando uno entienda de lo que uno está programando. Esto es más que nada lo que se le conoce como un servicio bound. Un servicio bound o servicio vinculado es el servicio en una interfaz cliente-servidor y permite que componentes como las actividades, entre otros, se vinculen a un servicio o manden peticiones o reciban respuestas.
también que realicen comunicaciones interprocesos, las que se conocen como IPC. Y este tipo de servicio solamente existe mientras sirve a otro componente de una aplicación y no se ejecuta indefinidamente en un segundo plano. Este tipo de servicio es totalmente el contrario como el unbound. El unbound sí se permite en un segundo plano y este no tiene, como se le dice, un límite como lo tiene el bound. Entonces, haciendo un repaso de lo mencionado, lo que se conoce como componentes principales de Android son vistas, layouts, servicios, entre otros. Lo que son los servicios se parten en dos, que son servicios vinculados o bound y servicios no vinculados o unbound. Ok, los broadcasts comunes son los mensajes que entran directos y las intenciones son las que representan la voluntad de realizar alguna acción, o sea, como cuando lanzan una actividad, servicio, entre otras. Espero este mini tutorial que hice para mi clase de programación les haya servido mucho para lo que es para ustedes la programación en Android y gracias por su atención. Hasta luego.